Bueno, y a esta hora de la tarde vamos a conocer más detalles de lo que ha ocurrido luego de producirse los masivos cortes eléctricos que afectaron a gran parte de la región metropolitana y ciudades del país durante el mes de agosto. Lamentablemente hubo fallecidos y la SEC formuló cargos. Lo pasamos a revisar a continuación. ¿Quién tiene el despacho? María Luisa Carrión, ahí Hola, está. ¿Cómo están? Buenas tardes. Lamentable lo que informó la Superintendencia de Electricidad y Combustible en las últimas horas y estos 4 cargos que se han formulado a la empresa Enel por 3 personas que fallecieron en el contexto de esta emergencia climática que significó tener varios días cortes de luz y suministro acá en la región metropolitana, en otras regiones, pero estos 3 casos, estas 3 personas que fallecieron fueron de acá, de la región metropolitana, en la comuna de Macul, una persona en Ñuñoa y también una persona adulta mayor de la comuna de La Cisterna. ¿Cuáles son los 4 cargos que ha formulado la Superintendencia de Electricidad y Combustibles? Primero, por no tener atención preferencial en los canales de comunicación. Estas personas electrodependientes tienen registrado un número que por ley debe saltarse la fila, por así decirlo, y ser atendido automáticamente por la compañía, por no tener un medio de respaldo correspondiente entregado también por la distribuidora eléctrica para poder hacer funcionar los aparatos eléctricos que sabemos son necesarios para que ellos continúen con vida, por no tener prioridad en el restablecimiento del suministro eléctrico, es el tercer cargo que ha formulado la superintendencia, y también en cuarto lugar por no tener medidas preventivas para evitar estas interrupciones. ¿A qué arriesgan la compañía eléctrica? Una multa de hasta 10.000 UTA, es decir, 7.000 millones de pesos, y no estamos hablando de pocos plazos. La persona que pasó con más tiempo sin suministro eléctrico fueron más de 59 horas, según los antecedentes que ha entregado la misma superintendenta durante esta jornada, y además una familia llamó 11 veces a Enel y esta empresa no contestaba las llamadas, y eso también es un agravante a la hora de investigar estos hechos. Acá hay 2 causas. Primero, el proceso administrativo que lleva a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, donde se han formulado estos 4 cargos, pero además hay otra arista, porque la Superintendencia envió estos antecedentes al Ministerio Público y allí será la Fiscalía entonces la que decidirá o no si llevar adelante algún tipo de investigación penal con los antecedentes que ha remitido la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Conversábamos bien tempranito en CNN Chile con el ministro de Energía, también él habló sobre este tema desde La Moneda. Por supuesto, lo tacharon de la máxima gravedad por tratarse también de personas que lamentablemente han perdido la vida. Escuchemos. El proceso de caducidad de esta distribuidora está en una segunda etapa. Esta segunda etapa en la etapa de el informe técnico. Obviamente estos antecedentes se van a sumar a los que ya existen a la hora de establecer este informe técnico, que es importante que esta etapa se lleve con el máximo rigor posible, sin anticipar juicios, porque obviamente eso debilitaría un caso posteriormente, pero van a ser parte de los antecedentes de este informe técnico, y ese informe técnico posteriormente será remitido al presidente de la República, quien es el que finalmente toma la decisión. La empresa Enel solo ha hablado durante las últimas horas a través de un comunicado de prensa en el que lamenta profundamente el fallecimiento de estas 3 personas registradas como electrodependientes en este contexto de emergencia climática donde no había suministro eléctrico. Y en el segundo párrafo y último de esta declaración, que es bastante breve, señalan que no solo han entregado oportunamente toda la información correspondiente a la SEC, sino que continúan actualizando esta información a la superintendencia sobre las consecuencias de tan dramático e inusitado fenómeno climático. Es lo que ha señalado la empresa Enel a través de los medios de comunicación. Hemos solicitado alguna entrevista, pero solo se nos ha dicho que la declaración es por vía este comunicado. ¿Por qué es relevante también esto? Porque es la misma superintendencia la que informa que ha solicitado la información a todas las empresas de distribución eléctrica sobre los electrodependientes y su situación en medio de esta emergencia, y solo la empresa Enel registró e informó al ente fiscalizador de 3 personas fallecidas. El resto de las distribuidoras no informó casos particulares, solo Enel entrega esta información, y entonces la superintendencia decide abrir este proceso administrativo y también enviar los antecedentes al Ministerio Público. Nosotros durante esta mañana fuimos hasta la comuna de La Cisterna, pudimos conversar con la hija de una de las personas que lamentablemente fallece en este contexto. Nos contaba que estuvieron más de 20 horas aproximadamente sin suministro, solo ayudando a su madre con 2 tanques de oxígeno que estaban al mínimo, porque ellos tampoco sabían cuándo se iba a restablecer la energía eléctrica, entonces
trataban de hacer durar lo más posible estos 2 tanques de oxígeno luego de una serie de complicaciones. Su madre fue trasladada a un centro asistencial donde finalmente pierde la vida el 6 de agosto. Son estos antecedentes entonces los que hay que recabar para entregar también a la superintendencia y también al Ministerio Público en esta eventual investigación luego de que se hayan entregado estas informaciones por parte de la superintendencia. Escuchemos qué nos decían familiar, la hija de una de las víctimas y que lamentablemente pierde la vida en este contexto. Se cortó en la noche, estuvimos toda la noche y todo el día sin luz. Y de eso mi mamá ya se complicó, pero ya estaba muy mal. ¿Qué tenía ella? Ella era oxígeno dependiente, era un enfermo de EPOC. Y ahí yo ya la mantuve con el equipo de los tubos de oxígeno. Y estuvimos todo el día con los tubos de oxígeno. Y a nosotros nos llegó después, en la noche del corte de luz, nos llegó el equipo. Llegó después de... Sí, o sea, llegó tarde, pero mi mamá con eso se complicó y mi mamá al final se murió el 6 de agosto. Hay que estar atentos entonces a estas 2 vías que se han abierto. Primero, cómo termina este proceso administrativo que lleva a cabo la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Recordemos, y también lo hacía presente el ministro de Energía durante esta mañana, que ya se inició un proceso de caducidad a la empresa Enel. Entonces, todos estos antecedentes y estos 3 personas que lamentablemente pierden la vida y los informes que se desplieguen de estos 3 casos van a ser incluidos en el informe que está preparando la Superintendencia, que no es un trabajo sencillo. Se espera que lleve más de un año preparar este informe técnico que va a ser entregado al presidente de la República, y estos antecedentes entonces van a ir en ese informe. Y también muy atentos a lo que resuelva el Ministerio Público con los antecedentes que le ha enviado también la superintendencia sobre estas 3 personas que lamentablemente perdieron la vida. Bien, muchísimas gracias, Marilu.